Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Levítico y te puedes dirigir al Levítico capítulo 8. La última vez nos quedamos en el verso 13, si no me equivoco, ¿no? Entonces vamos a continuar hoy del versículo 14 al 36. Entonces, abre tu Biblia en Levítico capítulo 8. Muy bien. ¿Qué hemos visto en esta primera parte? Ciertamente hemos dicho y ha llegado el momento en el que se está poniendo en práctica eh, las instrucciones que Dios había dado, ¿no? Para cómo es que se tenía que desarrollar el servicio dentro del tabernáculo. Había dado instrucciones claras en el libro, tanto en el libro de Éxodo como también de cada uno de los sacrificios que tenían que presentar ahora en el libro de Levítico, ¿no? Nos ha hablado de diferentes, aproximadamente 5 tipos de sacrificios y cada uno de ellos tiene una explicación, cada uno de ellos lo hemos explicado verso a verso pero en el capítulo 8 ya nos comienza a dar instrucciones de cómo es que de pronto, o llega el momento en el que Moisés va a consagrar a los sacerdotes, es decir, a la familia de Aarón y sus hijos, para el servicio de cada uno de estos cosas que ya ha detallado en los capítulos anteriores, ¿no? Entonces estábamos en esa parte donde Moisés está haciendo, ya dice, ¿no? Y luego y leemos ahora la palabra hizo, ¿no? Y ya no leemos la palabra harás. Muy bien, entonces estamos en esa porción y del verso 1 al 13, ¿qué es lo que nos ha mostrado? Que los sacerdotes primero tenían que ser lavados públicamente en la puerta del tabernáculo, ¿no? Y esto hablaba también la necesidad de nosotros y de la misma manera de dejarnos lavar por la palabra de Dios constantemente, ¿no? Si estamos dispuestos a ser siervos, mensajeros del Señor, estar al servicio de Dios, necesitamos dejarnos lavar constantemente. También veíamos que después de eso se le colocó la indumentaria o la vestidura al sacerdote o al sumo sacerdote, es decir, a Aarón, ¿no? Y veíamos que esta indumentaria o esta vestidura, el cual nos especifica el libro de Éxodo, cada una de las componentes de esta vestidura apuntaba al gran sumo sacerdote que es Jesucristo, ¿no? Y nos recordaba, ¿no? Su gran amor y su gran servicio en favor de la humanidad, ¿no? Como el representante, Dios hecho hombre aquí en la tierra, entregando su vida por nosotros, ¿no? Y el libro de Hebreos dice que Él es el gran sumo sacerdote. Nosotros, como sacerdocio santo, como pueblo adquirido por Dios, espiritualmente debemos entender también lo siguiente, ¿no? Que Él es el gran sumo sacerdote. Nosotros, si bien es cierto, hacemos oraciones de intercesión, oramos unos por otros, oramos y presentamos muchas veces la palabra de Dios, pero en última instancia, Él es el gran sumo sacerdote. Y para cumplir nosotros nuestra labor de ser representantes o embajadores, como dice Pablo, de Dios aquí en la tierra o embajadores de Cristo, necesitamos tener bien claro y nuestra mirada siempre tiene que estar en el gran sumo sacerdote que es Jesucristo. Cuando entendemos quién es Él, eso va a traer implicancias en nuestro servicio. Pero si de pronto no entendemos a cabalidad, según su palabra, quién es Jesucristo, simplemente también le vamos a servir en la medida en que nosotros entendemos o creemos que es Él, ¿no? Entonces, bueno, creemos que Jesús le agrada que yo visite las 7 iglesias una vez al año en Semana Santa y muchos se quedan ahí nada más. Bueno, yo creo que a Jesús le agrada que cuando llega Navidad de pronto tenga favor con los niños con una chocolatada y pensamos que hasta ahí llega nuestro servicio a Dios, cuando nuestro servicio a Dios implica muchas cosas más, ¿no? Cuando entendemos que Él es nuestro Señor, las cosas cambian. Entonces, como segundo punto, si decimos ser real sacerdocio, nación santa, tal como lo dice las cartas de Pedro, debemos entender, dejarnos lavar por la palabra de Dios, tener claro quién es Jesucristo en nuestra vida, pero también veíamos en estos sacerdotes cuando se consagraban cómo es que los ungían con aceite, ¿no? Y esto representa la unción del Espíritu Santo, con el mismo Espíritu Santo con el que fue ungido el Señor Jesucristo cuando fue bautizado y ejerció su ministerio durante 3 años, ese mismo Espíritu Santo que vino y ungió o se derramó sobre los primeros cristianos en el libro de Hechos, ese mismo Espíritu Santo dice también ha venido sobre nosotros, ¿no? Y debemos entender que tenemos que buscar ser guiados por este Espíritu Santo, ¿no? Y no hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, la unción del Espíritu Santo también, como así como lo dice, habla de santidad, ¿no? De que nos ha llamado a ser dirigidos, guiados en nuestros pasos de santidad, ¿no? El servicio a Dios no es cualquier servicio.
Y como cuarto punto, habíamos visto también el tema de la vestidura de estos sacerdotes, ya no del sumo sacerdote, sino de los hijos de Aarón, de los sacerdotes, ¿no? Que básicamente tenía tres componentes, ¿no? La túnica en sí, la túnica blanca, el cinto que se colocaban ellos al momento de hacer un servicio que demandaba fuerza, y la tiara, ¿no? Que es un simbolismo de autoridad, ¿no? Que ellos tenían delegada por Dios. De la misma manera nosotros no vamos a tener dignidad, ni servicio, ni autoridad, si es que no entendemos que nosotros hemos sido revestidos por la justicia de Cristo, hemos sido justificados por Cristo. No porque tengamos un cartón detrás de nosotros o un currículum detrás de nosotros o ciertas capacidades quizás heredadas de tus padres o de alguien más y de pronto dices, no, yo soy bueno para hablar, por lo tanto yo soy indicado para servirle a Dios. Ten cuidado, no es conforme a tus obras. El que te hace digno es cuando has sido revestido o justificado por Cristo. Amén. Entonces, cuatro cosas que habíamos visto: lavados, teniendo en claro quién es Jesucristo, estando ungidos por el Espíritu Santo y revestidos por Cristo. Muy bien. Pero ¿qué más nos muestra ahora cuando vamos al verso 14 al 36? Vamos a ver tres tipos o tres tipos de sacrificio que los mismos sacerdotes tuvieron que hacer. No están haciendo todavía un sacrificio por el pueblo, sino sacrificios que por ellos mismos tenían que presentar. Y esto también nuevamente lo vamos a llevar a un ámbito aplicativo, en el sentido de que tenemos que entender que de la misma manera nosotros necesitamos estos tres sacrificios, que lógicamente lo resume nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo cumple a cabalidad nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el primer sacrificio que era necesario que el sacerdote realice, ¿no? Y este sacrificio nos va a recordar nuevamente al perfecto sacrificio que es Cristo. Mira, ¿cuál fue el primer sacrificio del verso 14 al 17? Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y de los riñones y de la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, dice, su piel, su carne, su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento como Jehová le había mandado. Entonces, este primer sacrificio es el sacrificio de expiación. ¿Y de qué nos hablaba el sacrificio de expiación? De un reconocimiento de que no solo el pueblo era pecador, sino estos hombres que están a punto de ponerse al servicio, de enlistarse en el servicio del tabernáculo, también tenían que presentar este sacrificio como muestra de que ellos también eran pecadores, de que no había una santidad innata en ellos, de que no había una perfección en ellos. Ellos eran igual que el pueblo. Y antes de comenzar su ministerio, porque están siendo consagrados, ya han sido lavados, ya han sido vestidos, ya han sido ungidos, ya les han puesto las túnicas, el cinto, la tiara y todo lo demás, ahora se está presentando, ¿qué cosa? Un sacrificio. Y esto ellos lo están presentando como reconocimiento que ellos también son pecadores. De la misma manera, nosotros necesitamos recordar que ninguno de nosotros, que hoy en día quizás nos podemos llamar siervos de Dios, hijos de Dios, embajadores, no sé, representantes, el nombre que tú le quieras poner, la iglesia, miembros de su cuerpo, nación santa, lo que tú quieras ponerle, o lo que la Biblia, por cierto, lo dice. Ninguno de nosotros podría decir que no es pecador. La Biblia es clara cuando dice que todos somos pecadores, de tal manera que aún los pastores, aún los líderes de alabanza, aún los que están orando o dirigiendo la reunión de lunes a viernes, de lunes a domingo, aún ellos necesitan reconocer que Cristo murió por sus pecados. Ningún predicador,
el mejor que tú consideres quizás de los que puedas conocer. Ningún pastor podría decir, bueno, el pueblo es pecador, pero yo no. Todos somos pecadores. Ellos eran pecadores, nosotros también somos pecadores. El libro de Romanos es claro cuando dice que todos somos pecadores. No hay ni uno. Romanos 3:9, mira lo que dice. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? Se pregunta Pablo. En ninguna manera, comparándose con los judíos, ¿ya? Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. La Biblia es clara, ¿no? Aarón era justo, no era justo. Sus hijos eran justos, no eran justos. Por eso los vemos presentando este sacrificio de expiación, ¿no? Donde ellos estaban reconociendo que eran pecadores, donde ellos estaban reconociendo su condición de pecado, donde ellos van a poner sus manos sobre el animal, reconociendo así su condición y su necesidad, y al mismo tiempo están reconociendo la inocencia de este animal quien está cargando la culpa de ellos. De la misma manera nosotros debemos de poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo día a día, desde el momento que Él nos ha llamado hasta que Él nos lleve. Nada que, bueno, eso solo lo necesité aquella vez que hice mi oración de conversión. No, esa verdad no ha cambiado. Puede ser que ya le estés sirviendo al Señor 10 años, puede ser que ya tengas de cristiano 5 años. De la misma manera que el primer día en el que se te manifestó que necesitas del sacrificio de Cristo, que necesitas de ese Salvador, lo necesitas hoy. No hay cambio alguno. El servicio a Dios no compra nada, muy por lo contrario. El sacrificio de Cristo es necesario para realmente servir a Dios. Y eso es lo que estamos viendo, que estos sacerdotes no tenían ningún mérito en sí, sino que ellos mismos presentaron sacrificio por sus pecados, ¿no? Entonces, lo que podemos reflexionar de esta parte es que hoy necesito de Cristo de la misma manera que lo necesitaba hace 10 años. Hoy necesito de Cristo de la misma manera que lo necesitaba en mis momentos más oscuros de pecado. De la misma manera necesito recordar que es por el sacrificio de Cristo. De tal manera que nuestro servicio a Dios tiene que ser recordando ese sacrificio. ¿Y qué hacemos nosotros como iglesia para recordar ese sacrificio? La Santa Cena, ¿se acuerdan? Cada vez que celebramos la Santa Cena, ¿qué se nos dice? ¿Que somos dignos? ¿O se nos dice que somos indignos y que necesitamos recordar y que necesitamos nuevamente ir a la cruz de Cristo y decir, es por tu gracia? Eso es lo que necesitamos constantemente recordar. Y el sacerdote, desde que inicia entonces su ministerio, vemos presentando un sacrificio de expiación, reconociendo que ellos también eran pecadores. Amén. El segundo sacrificio que van a presentar ellos es el sacrificio del holocausto, que está relatado del verso 18 al verso 21. Mira lo que dice. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Es similar al anterior, ¿no? ¿Si te das cuenta? Pero en el anterior dijo de expiación, en este está diciendo del holocausto. Y pastor, ¿cuál es la diferencia entre expiación y holocausto? La diferencia es que la expiación venía a ser aquel pago simbólico por el pecado que era parte de su realidad de estos hombres, ¿no? De estos sacerdotes. Mientras que el holocausto es un sacrificio también, pero es un sacrificio de entrega completa, dice, es un sacrificio, dice, de entrega completa para Dios, ¿no? Es decir, que era quemado completamente para Dios. Si tú has visto lo anterior, lo malo, lo que ya no servía, lo sacaban fuera del tabernáculo y lo quemó, dice, ¿no? Moisés. Es en la expiación, porque hay cosas que definitivamente de lo que quedaba, de lo que Dios no pedía, eso lo quemaban fuera del tabernáculo. Pero en este sacrificio de holocausto, que es de entrega completa, que viene a ser lo que simbolizaba la entrega de la persona como tal, completamente para Dios, ¿no? Entonces, esa es esta ofrenda, ¿no? En el que ellos simbolizaban, en el que ellos manifestaban su entrega completa a Dios. Por cierto, también es voluntaria, igual que el primero. Dios no obliga a nadie.
Esto era voluntario también. Entonces dice, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. ¿Solo la grosura? No, todo el carnero sobre el altar. Lógicamente, previo a eso lo lavó, ¿no? Holocausto de olor grato, ofrenda encendida, se le conocía como esa ofrenda que era quemada completamente para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces, este sacrificio lo que representaba era que el sacerdote tenía que entender, primero, el de la expiación tenía que entender que era pecador. Segundo, que tenía que entregarle toda su vida a Dios, todo su tiempo a Dios. Él se está entregando por completo a Dios. Y este sacrificio nos da a entender eso. Nosotros como cristianos, Jesucristo ya lo ha dado todo. Él es nuestro sacrificio de expiación, es nuestro sacrificio de holocausto. Pero ¿qué podemos hacer como cristianos para entregarnos completamente a Dios? Romanos 12.1 es claro, nos invita. No, Romanos 12.1 lo interesante que no dice, así que hermanos os ruego que ofrenden cada domingo. No dice eso. Así que hermanos os ruego que me sirvan cada vez que disponen de tiempo. No dice eso. Dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente o vuestro culto racional. ¿Qué está buscando Dios de nosotros? Todo. Todo. Tus ojos, tus manos, tus pies, tu boca, que todo debe ser para su gloria y honra. Colosenses 1.16, si no me equivoco, dice que todo ha sido creado por Él y para Él. Si tú consideras que has sido una hechura suya en Cristo Jesús, Señor nuestro, es para buenas obras, para que andar conforme su voluntad. Nuestra entrega tiene que ser completa. No podemos servir a dos señores a la misma vez. No puedo yo de pronto estar con parte de mi reverencia a Dios y otra parte reverencia a un ídolo. No puedo, no es posible. No puedo estar de pronto yo introduciendo a mi mente conocimiento de parte de Dios, pero también un poco del mundo. Ciertamente vivimos en un mundo secular donde día a día hay información y cómo yo limpio eso de mi vida con la palabra de Dios. Entonces necesito consagrarme o entregarme completamente a Dios. Y eso ha cambiado nuestras vidas, o al menos eso es lo que realmente cambia vidas. Eso hace la diferencia entre un cristiano y un cristino, ¿no? Eso hace la diferencia entre un verdadero cristiano y un religioso. El religioso cumple con ciertas normas durante ciertos periodos de tiempo o durante ciertos días del año, durante ciertas fechas del año, Semana Santa, visita 7 iglesias y su comunión está basada en cumplir rituales o reglas dadas por los hombres. Mientras que el cristianismo tiene que ver con estilo de vida, con el día a día. Desde el momento que abres tus ojos, entiendes que eres de Cristo y para Cristo hasta el momento que anochece. Somos llamados a ser cristianos, algunos dicen, ¿no? 24/7, ¿no? Eso significa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Entonces, no hay un break en realidad en el cristianismo, ¿no? Ni debería de haberlo, porque es peligroso. No porque Dios va a dejar de ser Dios, sino porque nosotros somos que en ese pequeño atajo, en esa pequeña brecha que podemos dejarle al enemigo, podemos arruinar toda nuestra comunión con Dios. Pablo decía, no, Juan decía en sus cartas, en la primera, segunda carta de Juan, donde dice, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Es Pablo, disculpe, ¿no? Pablo exhortando, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el cristiano con el mundo? Pero a veces decimos, no, pero ¿qué tiene de malo? No, y parece que, recuerda, Dios te ha llamado, como dice Romanos 12.1, así que hermanos os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que eso es nuestro culto racional.
debemos entregarnos a Dios por completo. Yo creo que muchos de ustedes lo han hecho y yo te digo, sigue en esa línea. Entrégate por completo a Dios. Amén. Entonces, eso era lo segundo que tenía que entender el sacerdote, ¿no? Entonces, el segundo sacrificio le estaba recordando eso, que su entrega tiene que ser por completo, una entrega total. Sus labios, sus manos, todo para Dios. Y hay un tercer sacrificio, ¿no? Es el sacrificio de consagración, que es muy similar a lo que acabamos de hablar, pero el sacrificio de consagración ya tiene que ver un poco más con que no solamente se entregaban por completo durante el acto de servicio en el tabernáculo, aun si ellos no estuvieran en el tabernáculo, tienen que ser consagrados para Dios, es decir, separados exclusivamente para Dios, ¿no? Verso 22 al 25, vamos a leerlo. Mira, habla del sacrificio de consagración. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. ¿Y el anterior de qué era? El carnero del holocausto, de la entrega completa. Es el carnero de qué? De la consagración, ¿no? Dice. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Esto es muy importante, lo voy a leer lentamente, el verso 23. Degollan al carnero, ¿no? Mira, ya, Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, 23, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre de este carnero, dice, y lo puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Es decir, puso una especie de marca sobre su oreja, sobre su dedo pulgar de la mano derecha, sobre su dedo pulgar de la, del pie derecho, ¿no? Ya. Y esta es una especie de marca o de sello que se está poniendo sobre ellos. Mira. Hizo acercarse luego a los hijos de Aarón, no solo Aarón entonces, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha. Dice. Entonces, ¿qué es lo que hizo Moisés? Con esta sangre de este sacrificio de consagración, marcó o puso un sello sobre Aarón y sus hijos. Una marca física que tiene, lógicamente, un significado espiritual. Dios los estaba apartando exclusivamente ¿para qué? Para su servicio. Hoy en día la gente habla mucho sobre la marca de la bestia. Recordemos que Satanás no es otra cosa más que un imitador. No hay nada auténtico en él. Todo lo que él hace es imitar. ¿Imitar a quién? A Dios. Tratar de engañar a quién? Al mundo. Presenta dioses falsos, presenta cristos falsos, presenta maestros falsos, profetas falsos, visiones falsas. ¿Para qué? Para confundir al mundo, ¿no? Simplemente hace una copia, ¿no? Ese es un copión, ¿no? Engañador. En eso consiste el engaño, en parecerse al verdadero, pero en el fondo es una imitación. Ese es Satanás. Entonces, si de pronto tú escuchas la marca de la bestia y todo eso, el Señor nos está mostrando que desde el Antiguo Testamento, Él es el que de alguna manera había innovado las marcas. Y por cierto, no solamente estoy diciendo que ponía marcas sobre el sacerdote, sino que esto tiene un cumplimiento mayor hoy en día para su iglesia. Así como Dios está ordenando a Moisés que de esta manera consagre, distinga, marque, señale a sus sacerdotes y a Aarón para que eso sea muestra de consagración exclusivamente para Dios, de la misma manera dice la Biblia que nosotros hemos sido sellados. Y tú dices, ¿qué? Ha sido sellado, mi hermano. Y tú dices, ¿dónde dice eso? Efesios 1:13, vamos a leerlo juntos. Y nosotros entonces también hemos sido sellados. Efesios 1:13, mira lo que dice. En él también vosotros, es decir, ustedes, la iglesia, le está diciendo Pablo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, es decir,
habiendo escuchado la palabra de Dios, habiendo oído el evangelio de la salvación y habiendo creído en él, ¿en qué? En el evangelio, ¿no? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo es claro, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Espiritualmente eso se ve, se nota. El enemigo sabe quién es de Cristo y quién aún no es de Cristo. Él lo sabe, lo conoce. Por eso que muchas veces decimos, eres un hijo de Dios. Pero es que a veces yo la malogro, ¿cierto? Dañas tu testimonio. Quizás algunos desconfían y dicen, uy, esto pareciera que no. Pero Dios sabe quiénes son sus hijos porque Él sabe a quiénes ha sellado con su Santo Espíritu. Pero el enemigo también sabe quiénes son de Cristo porque Él sabe que los hijos de Dios han sido sellados por el Espíritu Santo. Dos espíritus no pueden vivir en un mismo cuerpo. Tú tienes el Santo Espíritu de Dios morando en ti. ¿Tienes miedo a los endemoniados o a los demonios? ¡Ah, ¡qué miedo! Dice, no, tranquilo. El Santo Espíritu de Dios habita en ti. No se va a meter. Un incrédulo es una casa vacía, donde no está morando el Santo Espíritu de Dios. Fácilmente se puede meter. Pero al mismo tiempo, el decir que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, esto nos trae responsabilidad. Yo tengo que mostrar que realmente el Espíritu Santo vive en mí, porque aunque Él esté en mí, yo tengo dos opciones: vivir bajo su llenura o simplemente vivir contristándolo. Y la gente que es corto de vista, al igual que tú y que yo, ciertamente va a decir, no parece cristiano. Pero puede que sea cristiano, pero lo está contristando al Espíritu Santo. ¿Me dejo entender? Pero puede ser que al ser llenos y a ser guiados por el Espíritu Santo, gente diga, ciertamente esa persona es un cristiano, porque es diferente, porque camina diferente, hace las cosas diferente. Si tú lo hubieses conocido en el mundo, uy, pero ahora este es diferente. Eso es ser consagrados para Dios. Consagrados para Dios no solamente es en el hecho de habernos entregado por completo a Dios en ese acto de fe, sino en manifestarlo constantemente en todo lugar. No solamente en mi círculo amical, no solamente en la iglesia o en el local de la iglesia, sino a donde yo voy. Si yo entiendo que he sido sellado por el Espíritu Santo, debo de caminar como tal y la gente tiene que evidenciarlo. ¿Me dejo entender? Entonces, este sacrificio de consagración era sobre todo para dejar en claro que los sacerdotes y Aarón estaban separados exclusivamente para Dios. Ellos. Era una evidencia física con la sangre manchada en la oreja, en el dedo, en el pulgar derecho, de la mano y de los pies. Pero este sacrificio de consagración tiene una segunda parte. Mira, vamos a leer del verso 26 en adelante, ¿no? Dice, y del canastillo de los panes sin levadura, recuerda, sin levadura, ya, que estaba delante de Jehová. ¿Delante de quién estaba este canastillo? En la presencia de Dios, delante de Dios. Tomó una torta sin levadura, nuevamente sin levadura. ¿De dónde está cogiendo Moisés? De lo que está delante de Dios. Y una torta de pan de aceite y una hojaldre. Tres cosas, ¿no? Toma una torta sin levadura, una torta de pan y una hoja, un hojaldre, ¿no? Dice, o una hojaldre. Y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha, del cual terminó el versículo anterior. ¿Dónde lo va a poner? Mira, verso 27. 27. Y lo puso todo en las manos de Aarón. Moisés coge estas ofrendas que ya están en la presencia o delante de Dios, la espaldilla, coge la grosura, coge el hojaldre, coge el pan de aceite, coge la torta sin levadura y lo pone en las manos de Aarón. ¿Y qué va a hacer Aarón? Mira, verso 27. Lo puso en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. ¿Y qué es lo que tenía que hacer Aarón con todo esto que Moisés está poniendo en las manos de Aarón y en la de sus hijos? Mecerlo. Tú dices, ¿y qué tiene que ver eso de estar meciendo algo, no? Ellos estaban meciendo esto como haciendo lo propio. Esto es un simbolismo de que esto me está entregando Dios. Pero ¿para qué me está entregando? ¿No?
se lo está entregando a ellos a través de Moisés, lógicamente, está poniendo en sus manos vacías con lo que ellos están ahí presentes y lo están meciendo como diciendo, esto me está dando Dios. ¿Y qué van a hacer después de hacer ese gesto de mecer esta ofrenda? Mira, dice verso 28. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Entonces después algo que se los dio a estos hombres, a los sacerdotes y a Aarón, para que ellos lo mesan, nuevamente Moisés coge esto y lo enciende, es decir, lo prende, para que lo quema, para dedicárselo a Dios. Mira, dice, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto, ¿no? Era la consagración en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y finalmente, ¿no? Este gesto de que te doy, lo meces, te identificas, lo tienes en tu posesión y ahora nuevamente lo entregas en holocausto, ¿no? Para presentárselo a Dios en olor grato para Dios, a eso se le llama ofrenda encendida a Jehová, ¿no? Entonces, y dice era de olor grato para Dios. Esto tiene todo un significado que vamos a explicarlo. Dice verso 29, mismo Moisés va a hacer lo mismo, mira, dice, y tomó Moisés el pecho y lo meció. Moisés también no se queda atrás, dice, yo también quiero hacerlo, ¿no? Bueno, porque Dios se lo había dicho, dice. Y lo meció, dice, ofrenda mecida delante de Jehová. Del carnero de las consagraciones, aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. No es una iniciativa de él diciendo yo también quiero, ¿no? Sino que Dios le había dicho tú también vas a hacer lo mismo, porque Moisés no puede tener nada ni hacer nada de algo que Dios no le haya dicho. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y a la vestidura de sus hijos con él. Esto no es otro sacrificio, sino es lo mismo, el mismo sacrificio de la consagración del cual hemos estado hablando, sino que de estos sacrificios de consagración se separó la espaldilla, la grosura, se unió con los panes, lo mecieron, recibieron de parte de Dios a través de Moisés, lo mecieron y nuevamente se lo encendieron o se lo entregaron para Dios, ¿no? Y esto dice es de olor grato para Dios. ¿Y qué representaba todo esto? Representaba que el sacerdote no podía darle nada a Dios si no antes no lo había recibido. Representaba que Dios le está dando esa oportunidad de poder tener comunión con Él y de que ellos que han llegado con las manos vacías puedan tener algo que consagrarlo para Dios. De la misma manera, mis hermanos, nosotros debemos entender algo, que cuando venimos a los caminos del Señor, y recordemos, estamos hablando desde la perspectiva de que somos sacerdotes o siervos de Cristo, no solamente ya creyentes, debemos entender que nosotros no le podemos dar nada a Dios si antes no lo hemos recibido. Uno de los graves errores que cometen las personas es de decir, ayer, no sé qué día, escuchaba un mensaje donde se ponía el énfasis, y lo escuché de casualidad, la verdad, ni siquiera lo había programado en mi computadora, sino que a veces estás escuchando un mensaje y pasa a otro mensaje, y de pronto escuché que decía, para remate, era una predicadora, creo, decía lo siguiente, ¿no? De que ella o de que somos llamados a darle todo lo que nosotros tenemos a Dios como profesión, carrera, dinero y tantas cosas, ¿no? Y ponerlo en las manos de Dios y todo eso, en parte es verdad y en parte no. No tanto es en decir, yo no veo un ejemplo en Pablo, por ejemplo, diciendo, Señor, mira, yo he instruido a los pies de Gamaliel, por lo tanto, te lo pongo a tu servicio. No veo eso en Pablo. No veo en los apóstoles diciendo, mira Señor, yo he sido cobrador de impuestos, por lo tanto úsame cobrando impuestos. O yo soy bueno por si acaso, para manejar las finanzas. Cuando yo entendí esta verdad años atrás, porque también creía un poco de esto, decía, Señor, mira, yo estudié ingeniería, por lo tanto usa mi ingeniería. No. La actitud correcta de un siervo para realmente servir a Dios y de una manera genuina es decir,
Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entender que todo lo que podemos darle a Dios, primero nos lo tiene que dar Él. En el mundo yo era tímido y no hablaba en público. Hoy entiendo que Él me ha dado ese don de poder enseñar y de alguna manera haber perdido la timidez y se lo entrego a Él porque lo he recibido de Él. No porque en el mundo era muy capaz, pero a veces se nos ha vendido esa idea, ¿no? Tus capacidades que has adquirido en el mundo, pónselo en el mundo. O sea, las capacidades que te ha dado el mundo, entrégaselo a Dios. No. Estos sacerdotes le están entregando a Dios algo que Dios primero ha puesto en sus manos. Si queremos ser útiles en el reino de Dios, tenemos que decir, Señor, vengo con manos vacías. ¿Qué quieres que yo haga? Tú muéstrame, tú capacítame, tú dame para yo luego entregártelo. Esa es la actitud correcta. Entender que todo lo que tenemos, primero nos los ha dado Dios. Y no es tanto que algo que nosotros hayamos adquirido, producto de nuestra experiencia, y ahora se lo estamos poniendo a su servicio. Eso marcó la diferencia en Pablo. Cuando Pablo obtuvo su conversión, no dijo, Señor, yo soy fariseo de fariseos, por lo tanto, tú sabes, pues no, merezco ser apóstol. Pues por lo tanto, puedo ser ahora un predicador. No, Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se acuerdan su conversión? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo no apeló a su pasado. Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y más adelante Dios le va a decir a través de Ananías, este hombre que estaba en Damasco, instrumento escogido me es este. A Pablo lo vemos en sus cartas diciendo que todo su conocimiento, siendo él fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín, todo eso lo tenía por basura o por pérdida frente al conocimiento de Cristo. De la misma manera, estos sacerdotes, lo que le están consagrando a Dios, no es algo que ellos de pronto han creado, sino es algo que Dios mismo les está diciendo, yo se los doy para que ustedes me lo den. Ahí viene el asunto, ¿no? Que muchas veces recibimos de parte de Dios y no le revolvemos a Dios, no se lo consagramos para Dios. Podemos recibir capacidades de parte de Dios y no se lo consagramos para Dios. Pero recuerda algo, lo mucho, lo poco que tú puedas consagrar para Dios, que sea algo que Dios te ha dado. Y ahora lo único que estás haciendo es devolvérselo. Porque todo ha sido creado por Él. ¿Y para quién? Y para Él. Esa es la idea. Y eso es lo que ocurre con estos hombres. Y eso es lo que está simbolizando esto de acá. Te lo entrego, lo meces, lo haces tuyo por un instante, pero estás meciendo, estás identificando, estás teniendo el privilegio de mecerlo, pero ahora enciéndelo nuevamente para Jehová. Eso es lo que están haciendo. Verso 31 al 36 es lo, podríamos decir, igual de importante que los sacrificios. Si tú te has dado cuenta, va haciendo un resumen general de todo esto, hemos visto que los sacerdotes tenían que ser lavados, que el sacerdote tenía que tener claro quién es el gran sumo sacerdote con la vestidura de Aarón. ¿Qué más tenemos que ver? Que los sacerdotes tenían que ser ungidos. ¿Qué hemos visto? Que los sacerdotes también tenían que ser vestidos con esta túnica que se había confeccionado exclusivamente para ellos. Y cada una de estas cosas tiene un cumplimiento para nosotros. Los sacerdotes también tenían que presentar sacrificios, tres tipos de sacrificios: de expiación por sus pecados, de holocausto, que habla de su entrega completa, y de consagración, que habla que todo lo que tú me das, Señor, yo te lo devuelvo, te lo entrego a ti. Pero ahora va a hablar de que estos sacerdotes necesitaban tener comunión con Dios, porque la idea no solamente son rituales. Mira lo que dice el verso 31 al 36. Habla de la necesidad que ellos tenían de estar en comunión con Dios. Y dice, y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla. ¿Se ha dado cuenta que comed tiene que ver con qué? Con comunión, ¿no? Hemos hablado bastante de esto. Dice, hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y cómanla, ¿no? Allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones. Según yo he mandado, diciendo a Aarón y sus hijos, la comerán. Entonces Dios le está diciendo, coman, ¿no? Aliméntense. Y esto, la comida en la cultura judía, hemos hablado en diversas ocasiones, simboliza comunión. Dios está compartiendo parte de estas ofrendas, dándole sustento a estos sacerdotes, está diciendo, gusten, degusten.
Esto que es olor grato para mí, ciertas partes de las ofrendas, esas la pueden comer. Pruébenla. Y lo que sobre la carne y del pan quemaréis a fuego, dice. Y lo que sobre, eso sí, ¿no? No puedes guardar, ¿no? Para mi mañana, sino lo que sobre de la carne y del pan, lo quemaréis al fuego, dice. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis, ¿cuánto tiempo? En 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones. La consagración no es un acto de un día. La consagración no es un acto de venir a la iglesia, pronto se abrirá, o al local de la iglesia y golpearme el pecho y decir, Señor, me entrego a ti. La consagración es un día a día. Estos 7 días ciertamente fueron días literales, pero apuntan a algo mayor. El número 7 en la Biblia habla de plenitud, habla de siempre, habla de completo. Lo que Dios está queriendo dejar claro en ellos, que la consagración no es un instante, no es un acto, la consagración es un estilo de vida. Y le está diciendo, hasta el día en que se cumplan los días de vuestra consagración. ¿Cuántos días? Porque 7 días seréis consagrados, como simbolismo de que ustedes son consagrados para siempre. 7 en la Biblia significa plenitud, llenura, completo, hasta que ustedes sean consagrados por completo. Entonces, mis hermanos, si decimos que estamos consagrando nuestra vida a Dios, no solamente es durante la hora que dura el Zoom. Tu consagración tiene que ser permanente, un estilo de vida. Verso 34 dice, de la manera que yo, dice, de la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para expiarlos a la puerta, pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis ordenanza delante de Jehová, para que no muráis. Y le está dando, y esto sí como que a mí me asusta un poco, ¿no? Si hubiese estado ahí, está diciendo, por si acaso, tienes que hacer conforme a las ordenanzas que he mandado, de lo contrario, ¿qué va a pasar? Ya van a morir, y van a morir. Y literal va a ocurrir cuando veamos el capítulo 10, que dentro de unas semanas, que hay por ahí uno de los 2 hijos de Aarón que de pronto presenta un incienso extraño a Jehová y simplemente murieron, ¿no? Entonces Dios fue riguroso. De la misma manera, debemos entender, ciertamente quizás no vamos a morir físicamente hoy en día, pero toda persona que se ha enlistado y dice yo quiero servir a Dios, debe entender algo, que a Dios se le sirve como Él lo indica en su palabra, con humildad, con servicio, con consagración, entregándonos por completo, recordando que Jesucristo es el que también ha muerto por nosotros, no solamente por la gente nueva que llega, sino también por los siervos, y tener en claro que tengo que ser ungido por el Espíritu Santo, que tengo que lavarme por su palabra. Cada una de las características que hemos visto que tenía que cumplir estos sacerdotes, también nosotros tenemos que cumplirlo en el ámbito espiritual. De la manera que si yo de pronto digo, no, pero yo creo que el pasar tiempo con Dios no es tan importante, ¿no? Por cierto, o quizás, pero la unción del Espíritu no creo que sea tan importante. O de pronto diga, ¿no? Pero bueno, yo ya entregué mi vida a Cristo hace años y ahora no tengo por qué estar recordándolo a cada momento. Déjame decirte que ministerialmente esa persona muere, ministerialmente. Quizás no ante el mundo, porque quizás el mundo pueda seguir viéndolo bien, dice, no, mira, sigue yendo a su iglesia todos los domingos, pero a los ojos de Dios, su comunión con Dios ha fracasado. Por cierto, el ministerio o el servicio a Dios, decía un comentarista bíblico, es la tumba, dice, de nuestra comunión con Dios muchas veces. ¿Qué significa eso? Por testimonios se sabe que muchas veces cuando estamos sirviendo a Dios podemos caer en el activismo o en la religiosidad, tanto así que descuidamos nuestra comunión con Dios. Porque ¿qué es lo que hace un bebé recién nacido espiritualmente? Busca de Dios, ora, busca que Dios le hable, se congrega y tiene un temor por las cosas de Dios. Pero ¿qué hace un pastor si de pronto olvida cada una de estas cosas? Puede estar orando por toda la congregación, puede estar estudiando la Biblia, diciendo al Señor, dime qué quieres decirle a tu pueblo, a tu iglesia, cuando nuestra actitud debe ser orar primero por nosotros, estudiar la Biblia para decir, Señor, ¿qué me quieres decir?
porque el activismo puede hacer de que de pronto, como creo y digo, bueno, yo le estoy sirviendo a Dios permanentemente, pero ¿cómo está tu comunión con Dios? De pronto te has convertido en una Marta y estás dejando lo mejor que había escogido María. Entonces, la comunión con Dios es muy importante para los sacerdotes y también para nosotros. La comunión es de día a día. No permitas que el enemigo te engañe, ¿no? Y te diga, ya ingresaste al Zoom y ya oraste por los demás, de tal manera que no necesitas orar, tener tiempos personales con Dios. Falso. Esos tiempos congregacionales no pueden reemplazar nuestro tiempo personal con Dios. Es como aquellas parejas que de pronto dicen, pero todos los días nos vemos, todos los días estamos con nuestros hijos, incluso trabajamos juntos, pero toda pareja, todo matrimonio necesitan pasar tiempo juntos como pareja. Lo mismo sucede en las cosas del Señor. Puedes estar sirviendo a Dios, eh, dando testimonio de Dios, discipulando, invitando personas, dándole la bienvenida en el Zoom, ¿no? Recibiendo pedidos de oración, tantas cosas, ¿no? Y hablo en general para todos. Y estar orando por otros en el Zoom. Pero ¿cómo está tu comunión con Dios hoy? Tú no permitas que el activismo, el servicio a Dios, sea la tumba de tu comunión con Dios. Porque muchas veces puede ocurrir y a eso lo llamamos religiosidad. El Señor no está buscando un pueblo religioso. Está diciéndoles que lo más importante es pasar tiempo en lo más importante, que es comunión. No todo es sacrificio, no todo es vestidura, no todo es lo externo, sino la comunión. 7 días se quedarán, porque lo contrario que va a pasar, pueden morir. Tu ministerio puede fracasar, tu vida puede fracasar, tu comunión puede fracasar simplemente por haber hecho caso omiso a ello. Pero si sucediera lo contrario, si pasamos tiempos con Jesús, va a suceder lo contrario. Nuestro ministerio va a ser exitoso, entre comillas, en el sentido de que va a ser agradable para Dios, va a ser efectivo cuando pasamos tiempos con el Señor. Estoy estudiando con los chicos en el Instituto Bíblico el libro de Hechos y me viene a la memoria Hechos capítulo 4, verso 13, cuando de pronto dice, después de que Pedro y Juan sanaron al cojo en el nombre de Jesús de Nazaret, predicaron al pueblo, vinieron los judíos y le dijeron, ¿y ustedes por qué están predicando a Jesús? Y todo lo demás, les echan las manos, los llevan al calabozo y después los interrogan. Y Pedro dice, responde con todo de nuevo, diciendo que lo que han hecho ellos ha sido en el nombre de Jesucristo y les da muchas cosas más, ¿no? Les predica prácticamente a este Sanedrín. ¿Y sabes lo que concluye este Sanedrín? Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro, viendo con qué convicción, con qué certeza predicaba Pedro, y de Juan, no solo Pedro, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, y sabiendo que eran hombres comunes y corrientes de pueblo, pachacutanos quizás, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y reconocieron que estos hombres habían estado con Jesús. La pregunta es, las personas cuando te ven hablar de Dios, ellos pueden reconocer que tú les estás compartiendo algo que tú estás viviendo o le estás compartiendo pura teoría. Las personas pueden ver que realmente tú has pasado tiempo con Jesús. Porque muchas veces podemos invitar familiares diciendo te invito a mi iglesia, te invito a mis reuniones, pero si ellos no ven, no perciben que nosotros estamos pasando tiempo con Jesús, simplemente ¿para qué? ¿Para qué? Ante las acusaciones, Pedro no se defiende, sino testifica a Cristo. Ante los momentos difíciles, nosotros tenemos que entender que nuestro enfoque es hablar del Señor, de la fidelidad del Señor, de ese Jesucristo en quien hemos creído. Y la gente podrán decir, este hombre, esta mujer es diferente. Ciertamente es cristiano. Ciertamente está pasando tiempo con Jesús. Ciertamente no solo es un religioso de cada domingo o un religioso cibernético por Zoom, sino ciertamente es una persona que su vida está cambiando porque se ve que ha pasado tiempo con Jesús. Lo más importante es pasar tiempo con lo más importante. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, vamos a terminar en este versículo 36, pero recuerda algo.
cada uno de estos puntos que hemos desarrollado, así como se aplica a estos sacerdotes en el tiempo levítico, se aplica a nuestra vida. En resumen, necesitamos ser lavados por la palabra. Segundo, necesitamos ser ungidos por el Espíritu Santo. Necesitamos entender que y conocer verdaderamente quién es Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Necesitamos ser revestidos por la justicia de Cristo. Necesitamos entender cada uno de los sacrificios de Cristo, su sacrificio expiatorio, de que nosotros somos llamados a presentarnos como sacrificio vivo y agradable ante Dios, ese sacrificio de holocausto, y ¿sabes qué? Y consagrarnos plenamente para Dios. Amén. ¿Qué tal si oramos en otros lugares? Padre mío, te doy gracias, Señor, esta noche, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor.